En una época donde las personas tenían miedo de acudir a los hospitales, donde todo apestaba a orina, vómito y otros fluidos corporales, incluyendo a los médicos, donde los quirófanos eran igual de sucios a quienes trabajaban en ellos, y en la cual era más seguro ser tratado en una casa que en un hospital, vivía un médico llamado Ignaz Philipp Semmelweis. Para seguir hablando de este importante referente médico en ámbitos como la ginecología y el comienzo de la asepsia médica, debemos remontarnos primeramente a la época en la que se desarrolló su vida. Semmelweis nació en el año 1818 en Hungría. En este periodo empezó a surgir el nombramiento del Imperio Austrohúngaro, que fue una estructura que dotó de estabilidad a una zona europea en la que la pluralidad de identidades fácilmente amenazaba con saltar todo por los aires. Algunas de las más bellas capitales estaban comprendidas en sus fronteras y la mayoría de la mejor música y pintura también se produjo allí. Y, en medio de unas estructuras políticas tenidas por muy conservadoras, las más avanzadas ideas se cosieron entre los límites de aquel venturoso imperio. Al producirse en el año 1848 la llamada Primavera de los Pueblos, estalló en Budapest una revolución que desembocó en una guerra por la independencia. Los húngaros no solo aspiraban a emanciparse de Austria, sino también a mantener bajo su dominio a una numerosa cantidad de minorías nacionales, fracasando en sus objetivos. Desde entonces, Hungría mantuvo una exigencia de autonomía y aumento de su poder en el seno del Imperio Habsburgo. 20 años más tarde, tras las sucesivas derrotas austriacas contra Francia y Prusia, el emperador decidió fortalecer su imperio y concluyó con la creación de la llamada monarquía dual en 1867, es decir, el surgimiento del Imperio Austrohúngaro. Esto quería decir que eran estados separados, cada uno con su propia constitución, gobierno, parlamento y lengua. La economía austrohúngara cambió profundamente durante la época de la monarquía dual. El progreso tecnológico aceleró la industrialización y el crecimiento de las ciudades. Ante el desarrollo del capitalismo, las antiguas instituciones feudales comenzaron a desaparecer. El crecimiento económico se centró en un principio en Viena y en su entorno, en las regiones alpinas y en Bohemia. Durante los últimos años del siglo XIX, el crecimiento económico se extendió también a la llanura húngara y las regiones de los Cárpatos. Al estallar la Gran Guerra, la economía austrohúngara era la quinta economía europea y la sexta mundial por su Producto Nacional Bruto, ocupando los mismos puestos respecto a su potencia industrial y comercial. Algo que caracterizaba al imperio austrohúngaro era la gran variedad de grupos étnicos que lo componían, debido a la diversidad en lenguas, culturas y religiones. Los grupos mayoristas eran el austrogermánico de lengua alemana y el magiar de lengua húngara, y la religión estatal era la católica, además de la predominante cristiana. Los eslavos eran el tercer grupo en número, si bien se dividían lingüísticamente en 6 idiomas: polaco, checo, eslovaco, ucraniano, serbio y serbo-croata, y 8 etnias, algunas de ellas de religión musulmana. Todo este conjunto de nacionalidades generaba un conflicto social, aunque proporcionaba una riqueza cultural incalculable. El sistema político estaba dirigido por el emperador Francisco José I de la dinastía de los Habsburgo, una familia real vinculada al imperio desde la Edad Media y que reinó entre 1848 hasta su muerte en 1916. El régimen era autoritario, es decir, que estaba gobernado por un grupo que recurría a la represión para mantenerse en el poder, siendo el mismo Francisco José emperador de Austria y rey de Hungría al mismo tiempo. Francisco José I de Austria impulsó un ambicioso proyecto político, cuyo objetivo era la construcción de la Gran Alemania bajo hegemonía austriaca, en una confederación que incluyera a todos los pueblos sometidos por el imperio. Con tal propósito, organizó una administración fuertemente centralizada,
reforzó la unidad del ejército y desarrolló una policía encargada de vigilar a nacionalistas y liberales. Abolió además las aduanas interiores y adoptó medidas económicas proteccionistas, al tiempo que cedía a la Iglesia toda la responsabilidad de la educación primaria y de gran parte de la secundaria. Su esposa Isabel, popularmente llamada Sisi, murió asesinada en Ginebra, Suiza, por un anarquista, drama que se sumó a los del fusilamiento de su hermano Maximiliano I en México en 1867 y el suicidio de su hijo Rodolfo junto con su amante María Becerra en el Palacio de Medellín. Otra tragedia familiar marcó el principio del fin del imperio. En el año 1914, su sobrino y heredero, el archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa, Sofía Kotek, fueron asesinados en Sarajevo por un nacionalista serbio. El atentado llevó a Francisco José a declarar la guerra a Serbia con el apoyo de Alemania, lo que determinó que se accionara el dispositivo de alianzas que mantenía en Europa la paz armada y estallase la Primera Guerra Mundial. Continuaremos con la historia de nuestro importante médico, Ignaz Philipp Semmelweis. Nació en Hungría el 1 de julio de 1818. Este hombre comenzó estudiando Derecho en la Universidad de Viena en 1837, pero en 1838 cambió a Medicina. Se formó como médico en la Universidad de Viena Allgemeines Krankenhaus. A sus 28 años, fue nombrado asistente de ginecología en el Hospital Maternal de Viena, donde cabe aclarar que los servicios médicos estaban dirigidos a mujeres pobres que no podían costearse a una comadrona o a una obstetricia privada. En los hospitales de esa época se vivía una preferencia por parte de las madres gestantes hacia las parteras sobre los mismos médicos. En el hospital que trabajaba Semmelweis existían 2 pabellones, uno dirigido por el profesor Johann Klein, con el que trabajaba Semmelweis, y otro dirigido por el profesor Bach, al que pertenecían las parteras. Muy buenas tardes. Me gustaría saber qué días se encuentran asignados los partos que atienden las parteras, pues estoy próxima a cumplir 9 meses de gestación a finales de este mes. Buenas tardes, señorita. Yo soy el médico que junto al doctor Klein atiende partos en las fechas en las que usted está buscando. Si usted desea, podemos atenderla. Muchas gracias, pero prefería agendar una cita con las parteras, pues he escuchado rumores de que cuando ustedes atienden los partos, las mujeres por lo general fallecen. Gracias a este suceso, Semmelweis decide analizar las estadísticas de mortalidad de su pabellón y determinó que las mujeres estaban en lo cierto. Así que comenzó a realizar diferentes observaciones para determinar las causas de dichas muertes. Debo encontrar rápidamente la causa de esta preocupante situación para evitar que día a día deje más personas muertas. Pero, ¿cuál será el desencadenante de este letal suceso? Tendré que observar sigilosamente cada movimiento en este hospital enfocándome en los pabellones de maternidad. Al día siguiente, Semmelweis llega muy temprano al Gran Hospital General, con el objetivo de que pueda encontrar el causante de esta problemática y, por qué no, encontrar una solución a la misma. Realizaré cuantos apuntes y observaciones sean necesarias. Permaneceré aquí para controlar la mortandad en estas salas. Muy conmovido por lo que observaba, comenzó a recopilar información, cuantificar datos, analizar los síntomas de las mujeres y reflexionar sobre lo que estudiaba. Tiempo después, y trabajando con mucho esfuerzo por encontrar lo que tanto le inquietaba, comenzó a apreciar algunas alteraciones. Viena,
13 de marzo de 1847. Mediante este comunicado avisó a colegas, amigos y familiares de Jacob Konietzka, que falleció en la noche de ayer debido a una infección incontrolable, después de lesionarse con un cuchillo durante la necropsia de una mujer embarazada que falleció. Atentamente, Mrs. Konietzka. La trágica muerte de su colega llevó a Ignaz a observar que las alteraciones patológicas en su amigo eran idénticas a las de las mujeres que morían después del parto. Después de este tiempo, realizando análisis, puedo llegar a concluir que existen días en que las muertes aumentan, pero en una mayor cantidad en la sala de enseñanza que en la sala donde las parteras atienden a las pacientes cuando van a dar la luz. ¿A qué se deberá esto? Sabiendo que solo en el presente año en el hospital nacieron cerca de 4.000 niños, pero la fiebre de las parturientas causó alrededor de 460 muertes maternas. Necesitaremos una cura muy pronto. Joven, ¿estaría de acuerdo usted con que le realice algunas preguntas? Sin ningún problema. Me interesa saber si ustedes, estudiantes, realizan prácticas en el pabellón de maternas algunos días específicos. Sí, señor, asistimos al pabellón 2 veces por semana. Estos junto a los maestros, después de haber participado en los cursos de anatomía patológica, donde acudimos a la enseñanza en disección de cadáveres. Y después de asistir a este parto, ¿realizan otro tipo de actividades quirúrgicas o asistenciales médicas? Sí, señor, por lo general atendemos más de un parto al día. Muchísimas gracias, su información es de gran ayuda para la investigación que estoy llevando a cabo. Así fue pues que Semmelweis estuvo al tanto de las salas de los estudiantes y de las parteras. Señores, ha llegado la mujer para el parto que estaba asignado. Acompáñenme, por favor. Semmelweis realiza un parto con ayuda de los estudiantes, varios médicos y una enfermera. Nace el bebé y minutos después la mujer fallece. Llevan el cuerpo a la morgue y Semmelweis procede a realizar la necropsia. De pronto hace un descubrimiento. Increíble. Hasta ahora encuentro que existe una materia putrefacta que es transportada desde los médicos y los estudiantes hacia la paciente. Estas partículas cadavéricas entran por el torrente sanguíneo de la persona afectada, situación que se presenta no solo en las puérperas, sino también en las embarazadas y sus propios hijos. Necesito encontrar el método que impida que los médicos y estudiantes sigan transportando el material cadavérico a las madres que están en trabajo de parto. Al tener indicios del causante de la fiebre que arrasaba con las vidas de las madres en el hospital de Viena, Semmelweis pasaba días y noches enteras tratando de encontrar la solución. Luego de múltiples estudios, Semmelweis le dio el nombre a esa patología de fiebre puerperal. El doctor Semmelweis inició una política obligatoria de lavado de manos para estudiantes de medicina y médicos. Como consecuencia de ello, se prohibió a los estudiantes que asistían partos a atender autopsias y además se les obligó a lavarse las manos antes de tocar a las parturientas y el instrumental. Así nacieron los conceptos de asepsia y antisepsia. En un ensayo controlado con una solución de cloruro de calcio,
la tasa de mortalidad se redujo alrededor del 2%, hasta el mismo nivel de las parteras. Más tarde comenzó a lavar los instrumentos médicos y la tasa disminuyó al 1% aproximadamente. Su superior, el profesor Klein, miembro de la vieja guardia académica, no aceptó sus conclusiones. Klein pensó que la menor mortalidad se debía al nuevo sistema de ventilación del hospital, una idea que se ajustaba a la entonces popular teoría miasmática de la enfermedad. Dr. Semmelweis, se necesita su presencia en la oficina del Dr. Klein de obstetricia. A usted es quien quería ver en mi oficina, Mr. Semmelweis. Me he enterado que últimamente no ha realizado a cabalidad sus labores, pero que por otra parte tiene la descabellada idea de decir que el personal del hospital es el responsable de la enfermedad de las puerperas. Profesor, le explicaré en cuanto me permita todas las observaciones que realicé para llegar a dicha conclusión. Es inaudito que usted culpe a los propios médicos de estas muertes. Es un insulto para la institución y para la profesión médica. Prohíbo rotundamente esta medida sanitaria y tenga muy presente que a su cargo lo revelará el Dr. Brown. Semmelweis convenció a varios jóvenes miembros de la facultad quienes lo apoyaron. Se convertirían en líderes de la próxima generación académica, que harían de Allgemeines Krankenhaus el mejor hospital universitario del mundo durante el próximo medio siglo. Se le ofreció una cita de facultad clínica sin permiso para enseñar a los cadáveres. Sintiéndose traicionado, huyó de Viena, abandonó a sus seguidores y se fue a su casa en Budapest. En 1851 fue nombrado jefe de obstetricia del Hospital Rochus, donde criticó públicamente a los médicos y enfermeras sobre el lavado de manos y la reducción de la mortalidad materna. En 1855 renunció a este puesto para convertirse en profesor de la Pest University. En 1861 publicó un libro, La etiología, el concepto y la profilaxis de la fiebre infantil, pero fue mal escrito y mal recibido por el establecimiento médico. Luego, en 1861, empieza a sufrir de depresión severa y se vuelve una persona distraída. Además, en cada conversación debía hablar de la fiebre puerperal. Ese mismo año, un colega suyo decidió llevarlo a un asilo para enfermos mentales, en donde murió 2 semanas después de su llegada, a sus 47 años. Esto a causa de una infección de una herida en su mano. Sin embargo, existen suposiciones de que Semmelweis murió debido al maltrato proporcionado en el asilo donde se encontraba. Aunque el Dr. Semmelweis fue el primer profesional de la salud en demostrar experimentalmente que lavarse las manos podría prevenir infecciones, no fue hasta aproximadamente 2 décadas después de su muerte que su trabajo fue revisado y se le dio crédito. Solo después de que Pasteur, Koch y Lister hubieran producido más evidencia de la teoría de los gérmenes y las técnicas antisépticas, se valoró el lavado de las manos. Se denomina sepsis puerperal o fiebre puerperal a un proceso infeccioso septicémico y grave que afecta a todo el organismo y que desencadena una respuesta inflamatoria general que puede afectar tanto a las mujeres tras un parto o aborto como al recién nacido. Se le da este nombre a la patología debido a que era padecida por puérperas, mujeres que hacía poco tiempo habían parido,
y además porque la fiebre es el signo clave de la infección puerperal. Es habitualmente causado por gérmenes como el Streptococcus agalactiae, Streptococcus pyogenes o Escherichia coli, las especies de Klebsiella, Proteus y Pseudomonas. También es causado por bacterias anaerobias como las especies de Peptostreptococcus, Peptococcus, Bacteroides y Clostridium. El Streptococcus beta hemolítico del grupo A suele ser de origen exógeno, causando graves infecciones que colonizan e infectan el tracto genitourinario durante la expulsión del feto u ovocito. Se considera que padece una infección puerperal toda mujer que en su periodo posparto presenta una temperatura superior o igual a 38 grados centígrados, en al menos 2 determinaciones separadas por un intervalo de 6 horas, excluyendo las primeras 24 horas postparto. Con la invasión del endometrio, la infección se extiende a la circulación linfática y al torrente sanguíneo. Esto provoca un cuadro de septicemia, fiebre alta y afectación del estado general. También puede producirse complicaciones locales como celulitis pélvica, tromboflebitis pélvica de origen séptico, peritonitis o abscesos pélvicos. La infección puerperal puede presentarse por diferentes factores de riesgo. Entre las causas más frecuentes se encuentran las hemorragias, la mala higiene genital, el parto largo y complicado o que queden restos de placenta dentro del útero. Otros factores de riesgo que favorecen o empeoran la fiebre puerperal son la anemia o la desnutrición, el déficit inmunológico o las enfermedades sistémicas, la ausencia de controles prenatales o el bajo nivel socioeconómico, la presencia de bacterias en el líquido amniótico en el momento de la cesárea, el coito cerca del final del embarazo y la vaginitis bacteriana, la cual es una infección de transmisión sexual. Si la infección no es prevenida o correctamente tratada, se puede producir una serie de complicaciones a corto o largo plazo, entre las que se destacan la endometritis, que es la infección de la mucosa uterina que se manifiesta como un útero no contraído, loquios fétidos o purulentos y puede acompañarse de dolor abdominal o hipersensibilidad. La miometritis, que es una infección más avanzada del propio útero y son mayores los síntomas anteriores, con sangrado y secreción purulenta abundantes. La salpingitis, que es una infección que alcanza las trompas de falopio. El dolor es mucho más intenso y se necesita ingreso urgente. A veces puede formarse un absceso y englobar incluso a los ovarios. La celulitis pélvica, que es un cuadro infeccioso grave que afecta a las paredes vaginales y que puede propagarse a los miembros inferiores. La tromboflebitis pélvica séptica, la cual se trata de una infección de las venas que irrigan los genitales internos, sobre todo las ováricas. Es muy poco frecuente en la actualidad, pero es de gran gravedad. Y la pelviperitonitis, que es la forma más avanzada y grave de la infección puerperal. En este caso, donde no se dispone de tratamiento antibiótico, puede evolucionar a un shock séptico y la muerte de la madre. En general, para aliviar el dolor y bajar la fiebre,
se recomienda la toma de antipiréticos o analgésicos, siguiendo siempre las recomendaciones del médico. En el caso de confirmar la existencia de una infección puerperal, se administrarán antibióticos para eliminar los microorganismos causantes. Frecuentemente se emplean fórmulas que combinan varios antibióticos, dependiendo de la sensibilidad mostrada frente a los gérmenes que provocan la infección o de la posible alergia que presente la madre. Por ejemplo, se pueden administrar conjuntamente penicilina y metronidazol, clindamicina y gentamicina, ampicilina, subbactam o cefalosporinas más clindamicina o metronidazol. En muchos de esos casos, el tratamiento antibiótico debe administrarse dentro de un hospital y si se complica, se requiere de otras medidas agresivas como la cirugía o el ingreso a unidades de cuidados intensivos. En la actualidad, la fiebre puerperal se presenta alrededor del 12% de las mujeres que tuvieron un parto, la cual es provocada por bacterias como estreptococos y estafilococos, hongos o virus que infectan el útero, la vagina y los riñones. Se debe llevar a cabo un control prenatal adecuado, ya que cuando las infecciones se tratan tempranamente, se pueden evitar las enfermedades. Se recomienda que durante el puerperio la mujer se alimente adecuadamente, tome suficiente líquido, se bañe todos los días y acuda a sus citas postnatales. Aunque desde la introducción de los antibióticos se ha disminuido considerablemente la frecuencia y la gravedad de este tipo de infecciones, todavía suponen un gran problema clínico.